Vamos a platicar un poquito de fantasmas en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y pues bueno, Beca, Chuy, qué emoción estar presentando aquí en la Feria Internacional del Libro de Monterrey su obra. Pues yo creo que puedes compartirnos un poquito, Beca, esta idea que surgió hace cuántos años y cómo surgió. Bueno, ahí tú fuiste un elemento clave de cómo surgió la idea. Pero bueno, primero les quiero agradecer a todos los que están aquí. Me entusiasma mucho ver, pues sinceramente, tanto interés por un libro que pues está ambientado en la Ciudad de México, pero en realidad todas las ciudades, todos los pueblos, todas las calles tienen a sus fantasmas y tienen su historia. Entonces, bueno, ojalá también esto sea una invitación a que se interesen por buscar las de Monterrey y las de otros lugares del norte. Pues sí, como decía, tú fuiste clave en empezar a definir cómo podía ser este libro. A Dalila la conocí por ahí de 2018, me parece, en un proyecto que al final no se hizo, pero terminamos haciéndonos muy amigas y bueno, eso fue muy bonito. Y cuando entra Penguin, pues de inmediato me dice, tengo ganas de hacer un libro contigo sobre la Ciudad de México, algo que sea infantil y que sea sobre la historia de la Ciudad de México. Pero no terminábamos como de definirlo, de pensarlo, y a mí también me preocupaba mucho porque yo le decía, oye, es que yo no sé escribir para niños, o sea, yo nunca convivo con niños, simplemente no sé ni cómo hablarles, cómo voy a escribir un libro de niños. Y como que se iba quedando y retomábamos la conversación y toda la pandemia como que lo seguíamos como maquilando, pero no terminaba de cuajar, hasta que de pronto Dalila, que también conocía muy bien el contenido que hace Chuy, me dijo, ya lo tengo, vamos a hacerlo con Chuy, vamos a hacer un libro de terror infantil y podemos combinar lo que los dos saben hacer, la investigación de lo fantástico, que es a lo que se enfoca Chuy como historiador, y por mi parte la historia urbana, la historia de las calles y de los edificios de la Ciudad de México. Y bueno, ahí ya que incorporamos a Chuy, finalmente terminamos de decidir que tenía que ser una novela, porque Chuy, que sí tiene un hijo, decía, es que un libro de historia va a ser de hueva, no lo van a querer leer. Si queremos acercarnos a los lectores infantiles, interesarlos por la historia, tenemos que planteárselos en otros términos, ¿no? Y entonces así fue como comenzamos ya a darle vuelo a la imaginación y plantearnos una novela que tuviera todos estos elementos. Cuéntanos justo también, Chuy, en ese sentido, tú con toda la experiencia que tienes, con tu proyecto sensacional de historia, que los invito por favor a que lo sigan en redes sociales también, y con todo este background de los dos como historiadores, ¿cómo fue, digamos, aterrizar la elección de los fantasmas? Hay 10 apariciones en este libro. ¿Cómo fue un poco, Chuy, esta elección? Bueno, yo también agradezco mucho que nos hayan invitado y el interés que tienen todos ustedes en leer este libro, que es una belleza en cuanto a que pues nada más sale el nombre de Beca y yo, ¿no? Y de Carlitos, pero está hecho a muchas manos, fueron muchas las personas que participaron y cuando comenzamos a buscar los fantasmas, teníamos muy claro que tenían que ser significativos, o sea, hay muchísimo fantasma en la Ciudad de México, o sea, tenemos más fantasmas que museos, para que se den una idea, ¿no? Entonces, es curioso porque uno camina las calles del centro histórico y pues como está el comercio, no logra uno advertir que hay un montón de historia. Entonces, lo que comentábamos Bequita y yo era, hay que hacerlo, pero hay que hacer que ese fantasma cuente una historia que vaya más allá del susto, porque estamos hablándole a chavitos, ¿no? Estamos hablando a morrillos. Entonces estos chavitos tienen que tener empatía, no solamente con lo fantástico, sino con lo histórico. Entonces, pues empezamos a buscar, por ejemplo, en el barrio de San Sebastián Atzacoalco, que es uno de los 4 barrios antiguos del centro histórico, tenemos nada más en ese barrio, que son como unas 12 calles, tenemos como unos 178 fantasmas. Entonces era así como que, pues a ver cuál agarramos, ¿no?
y llegamos a la conclusión de que estos fantasmas que contaban no solamente la historia, sino que te contaban una historia de fondo, esos eran los que iban a ser los protas, ¿no? Y los que también le quedaran como que muy accesibles a los niños, porque hay unos que están muy fuertes, ¿no? Que son fantasmas de muertes muy trágicas, y hay otros que todavía se pueden contar. Entonces buscamos por ahí y que tuvieran una correspondencia con la historia y con el arte, ¿no? Que estuvieran así como que metidos. Por eso el doctor Atl, por ejemplo, ¿no? En el convento de la Merced, este formidable pintor, y bueno, entre muchas otras cosas, y así fuimos buscando y ya pues quedaron estos fantasmitas que todos son interesantes y en algún punto graciosos, ¿no? Porque cada capítulo que estábamos haciendo decíamos, pues qué hueva leer el capítulo y no reírte en el capítulo, ¿no? Y como yo soy un bobo así pero gigantesco y a Beca le gusta también así como que echar mucho desmadre, pues hicimos eso, ¿no? De que cada capítulo tuviera no solamente el elemento sobrenatural, el histórico y el artístico, sino que también tuviera pues algo de tontería, porque los niños son muy claros. Entonces yo soy profesor en la secundaria, entonces me da mucha risa porque cada que veo los capítulos, pues veo a mis niños, ¿no? O sea, veo cómo están haciendo sus tonterías y creo que ese fue el objetivo, junto con los fantasmas, la elección de los fantasmas, que hubiera una correspondencia con los niños. Yo nada más agregaría que otra cosa que pensamos mucho era que fueran fantasmas cuya aparición sucede en lugares que se pueden visitar hoy, porque la Ciudad de México ha vivido muchísimas modificaciones, ¿no? A lo largo de los siglos, como cualquier ciudad, y hay muchos inmuebles que se han destruido. Entonces queríamos asegurarnos de que los lugares que íbamos a abordar en el libro fueran ya sea calles o edificios que si el lector quiere puede ir a ver, puede visitar y puede encontrarse con el espacio que estamos describiendo en el libro. Claro, y justo en ese sentido van a encontrar en el libro al final el mapa, cómo llegar en metro, hasta el principio de la Ciudad de México, cómo llegar en coche, cómo llegar caminando. Queríamos que los niños justo se adentraran en esta historia y además al final viniera esta información. Ahora también les quisiera compartir y también que nos platiquen un poco. Es un libro divertido, pero antropológico, pero histórico. Justo al final hay casi 100 notas a pie de página porque cada uno de los lugares que se mencionan, los conventos, las calles, todos estos edificios, ellos con pues toda su trayectoria como historiadores se dieron a la tarea de informar de qué personajes se habla, por qué es peculiar esa iglesia. Así que cuéntanos también de esta investigación que pues lo hace todavía más rico, ¿no? Ajá, pero eso hay que ser honestos. Eso es la parte ñoña de Beca, porque yo ni en mis sueños más locos hubiera hecho un pie de página, o sea, yo no hubiera puesto las referencias, pero Bequita es muy ordenada, ¿no? Entonces nos sugirió, ¿sabes qué hay que poner, no? Junto con Dali, hay que poner para que sepan, y bueno, Bequita volada, ¿no? Así, sí, claro, ¿no? Entonces puso varias notas, pero eso es todo Beca. Obviamente cuando empezó a surgir la conversación de las notas fue como, no se preocupen, yo de eso me encargo, porque soy la niña de los plumones. Nuestro personaje Caro es una niña de los plumones, siento que me proyecté mucho en ella también. Entonces sí, con toda mi ñoñería nos pusimos a hacer unas notas y yo aquí tengo que agradecer a Horacio Acosta, que anda aquí en primera fila, porque él me echó la mano. En un momento en que yo estaba de pronto ya muy abrumada porque había ciento y tantas notas que poner, de plano él me vio como muy abrumada y me dijo, a ver, yo te ayudo, ¿cuántas te faltan? Entonces él también siendo historiador me estuvo ahí echando la mano. Pero bueno, lo de las notas es interesante porque justo como los mapitas que hay y las ubicaciones y todo esto que compartimos, era como lanzar un anzuelo a los lectores por si les daba pues un poquito más de curiosidad, investigar por su parte, aprender un poco más sobre estos lugares. Pues como que estaban ahí las coordenadas, ¿no? De nuevo, no es un libro de historia, pero al menos los datos básicos que podría necesitar un lector para ya después investigar un poco más por su cuenta están ahí. Y también sin dar por sentado que todos los lectores están llegando a este libro desde el mismo lugar, ¿no? Es decir, también creo que estamos muy conscientes que pues, México es un país muy desigual en cuanto también a la educación. Entonces no podemos asumir que todos llegan como en una cancha pareja. Entonces,
había muchas referencias ahí que queríamos asegurarnos de que nadie se quedara afuera. No es que necesitas leer las notas para entender la trama, pero si no sabes quién es un personaje o si no sabes qué es un edificio, por ejemplo, nadie tiene por qué saber qué es el Convento de la Merced en la Ciudad de México, la Plaza de la Aguilita. Entonces, está ahí, ¿no? Si tienes la curiosidad, está ahí. Y ojalá sí sea ese anzuelo que muerdan para querer investigar más por su cuenta de historia. Ya lo que también Chuy señalaba constantemente, y lo hemos platicado, es que en esta idea de que el lector tenga la posibilidad de también salirse del libro, es pensar en los lectores infantiles hoy, que constantemente están buscando información en otros lugares y tienen acceso a información de otras maneras, y también pues de alguna forma incorporar esto, ¿no? Sí, porque actualmente este lector que nosotros pensamos, pues ya caducó. O sea, este lector que se queda y lee todos los capítulos completos y eso, pues ya no existe. O sea, tú lo ves, por ejemplo, en las clases que les dices, oye, vamos a hablar sobre la Revolución Francesa, ¿no? Y a mí me gusta contar historias, porque para eso soy bueno, ¿no? Soy bueno para contar historias y para correr, porque soy del Distrito Federal. Entonces, tú empiezas a trabajar con ellos y de repente les estás dando una información y levantan la mano, oiga, profe, es que, por ejemplo, acabo de googlear y aparte de lo que usted está diciendo es esto, ¿no? Y no falta el otro de, ¿sabe qué? Hay un TikToker que está súper y que cuenta la misma historia que usted está contando. Y bueno, son 7 niños que ya se salieron de la clase y están en redes sociales corroborando lo que les estás diciendo. Esos son los niños que nos van a leer. Entonces, por eso era ponerles el pisito, o sea, ponerles una muy buena estructura para que tuvieran la información y que el libro trascendiera el libro mismo y se fuera a estos espacios también de lectura, que nos cuesta trabajo a nosotros aceptarlo, pero también son espacios de lectura. Las redes sociales son espacios de lectura y pues va pensado en eso, ¿no? Y a mí también me gustaría, chicos, que compartieran con el público un poquito de entre cuántos fantasmas al final tuvieron que decir, híjole, son 10 capítulos, son 10 fantasmas, y quizá compartir con ellos algunas características muy particulares de algunos, por ejemplo, del Cadejo, que yo estaba impresionada con esta aparición que ahorita les van a contar, justo Doctor Atle, la Llorona prehispánica, es decir, ¿cómo fue? ¿Entre cuántos fantasmas, la verdad? ¿Y cómo le hicieron? Esta fue la labor de Chuy. Yo en eso dije, a ver, él es el fantasmólogo. Yo le decía, mira, tú sabes y tienes mapeados a todos los fantasmas de la Ciudad de México, tú escógelos y ya yo me encargaré de rastrear entonces dónde se aparecen, ¿no? O sea, tú dime, este güey se aparece aquí, entonces yo busco la historia de ese lugar y de esa calle y del edificio y quién lo construyó y lo que sabemos hacer los historiadores del arte, ¿no? Hablar de inmuebles bonitos y quién fue el arquitecto. Pero pues tú eres el que realmente pudo definir cuáles son, digamos, así los 10 fantasmas imprescindibles del centro histórico, ¿no? La Bequita es muy humilde, la Bequita es muy humilde porque sí se metía, estábamos así como que muy clavados en la escritura y luego estábamos, o sea, platicábamos, peloteábamos un poquito el libro y yo le decía a Beca, no, es que hace falta uno, porque Luis y Caro ya están acá, entonces debemos de meter otro, porque todavía no se resuelve esta historia, ¿no? Y empezamos como a construir también esta correspondencia entre los mismos fantasmas que contaran una historia y que, insisto, fueran no solamente el espanto, sino que fueran graciosos. Hay una parte en donde, a mí me gusta mucho esa parte, donde se aparece la Llorona prehispánica, la Cihuacóatl, que es una diosa, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Estamos hablando de una diosa que anticipa la caída de Tenochtitlan, según Bernardino de Sahagún y Diego Muñoz Camargo. Y en esa parte del libro hay un personaje que es gordito y le dice la diosa prehispánica, ¿no? Tú, niño gordito, haz esto, ¿no? Y voltea el personaje y dice, bastante gordofóbica la diosecita, ¿no? Dice, o sea, metimos como que estas ideas que también utilizan los niños. Entonces, no es que sean los más importantes, porque para mí todos los fantasmas cuentan algo muy, muy peculiar, sino que eran como que los que tenían más juego de todos. Sí tuvimos que sacar algunos, por ejemplo, estaba el padre Denia y ese padre se aparece en la iglesia de Santa Catarina y le da misa a las ánimas del purgatorio. Y yo estaba como que muy insistente con ese, o con uno que se le aparece un zapatero
y le dice que va a haber un tesoro, ¿no? Y a la mera hora, en la investigación histórica, nunca sabemos qué pasa con el zapatero. O sea, no, ojalá y se haya encontrado el tesoro, ¿no? Pero lo interesante era eso, que empezábamos a sacar, pero no por la importancia tanto, sino porque eran como que los que hacían más clic con la historia. Y bueno, quizá el más importante sea a mí me gusta mucho el fantasma del convento de la Merced, porque se le aparece a Gerardo Murillo, al doctor Atl, y es de los pocos fantasmas que tenemos a nivel nacional, en donde tenemos un libro al respecto, en donde el señor cuenta que lo llevaron hasta la cárcel por estar diciendo que un fantasma había asesinado a una persona, ¿no? Entonces imagínense lo gracioso que fue que llegaran el cuerpo de gendarmería y que le dijeran, oye, pero ¿por qué está muerta esta persona? Pues es que un fantasma lo mató, ¿no? Imagínense qué curioso el dato, y ese a mí en lo particular no se tuve que quitar, pero a mí ese como que me llama mucho la atención. Bueno, sí, el convento de la Merced, de hecho iniciamos con eso porque también los dos somos muy fans de Dr. Atl, y entonces queríamos hacerlo fantasma, porque el fantasma de Dr. Atl, ese sí nos lo inventamos, nadie dice que se aparece, pero nos parecía que a él le hubiera gustado convertirse en fantasma. Entonces, porque nos basamos, para ese capítulo nos basamos, como dice Chuy, en un libro que él escribió que se llama Gentes profanas en el convento, y es donde él narra el tiempo que vivió en el convento y que vio estas apariciones, ¿no? Pero a mí el que más me gusta es el de Don Juan Manuel, que es una de las leyendas como más famosas del centro histórico. Pero a mí lo que me gusta es que Juan Manuel Solórzano sí existió. O sea, ese es un fantasma de un personaje del que hay registro histórico. O sea, él era un hombre que vivió en el virreinato, que además era muy cercano al virrey, hacía tranzas con el virrey, así que nada ha cambiado en este país. Los Nepo Babies existen desde hace mucho tiempo. Y lo que me gusta es que, por un lado, como que me late esta idea de que cuando la realidad y la ficción como que se encuentran, ¿no? Donde hay un personaje real, históricamente documentado, del que hay una leyenda completamente fantástica, y como que donde termina la realidad y empieza lo fantástico. O sea, como que eso es lo que me gusta de Don Juan Manuel. Y también creo que nos permitía, justo como dice Chuy, de pronto nos interesaba hablar de fantasmas que podíamos actualizar desde una mirada, valga la redundancia, actual. O sea, que podíamos como renovar un poquito la manera en la que hablamos sobre estas historias. De pronto cuando estábamos pensando en cómo contarla, decíamos, esta es una historia de celos tóxicos, esta es una historia de una relación de verdad, de un machismo y de una misoginia horrible. O sea, la leyenda de Don Juan Manuel es un hombre tan celoso de su esposa que empieza a asesinar gente por los celos. Y entonces justo decíamos, bueno, si vamos a hablarle a adolescentes, hablemos también de los celos tóxicos. O sea, señalemos que esa es una historia de una relación muy jodida y entonces abordémoslo desde ahí. Y también, por ejemplo, de pronto con algunas leyendas tratábamos de meter la perspectiva de género. Nos dimos cuenta que había historias de fantasmas que de alguna manera son como de violencia de género, son de feminicidio incluso, ¿no? Entonces también tratar de darle esa perspectiva un poco más actual, y Don Juan Manuel nos permitía muy bien hacerlo. Claro. Y también sentimos que justo este libro nos permite adentrarnos en esas historias fantásticas. Es la verdad muy divertido y muy impresionante que esté aquí el primer fantasmólogo, que su talento se junte pues con el talento de Beca, que ustedes conocen su trayectoria como historiadora, y sí acercar a los niños justo a esta parte, ¿no? De pronto, la verdad es que ya entre las redes sociales, el teléfono, etcétera, pero de pronto es aquí sí volver a ver, porque sí me encantaría destacar el trabajo que hizo Carlos Vélez, el ilustrador, y me encantará también que les cuenten al público cómo fue rebotar estas ideas, el trabajo a cuatro manos. Carlos Vélez, a quien le mandamos un saludo muy cariñoso a Ciudad de México, pues nos mandaba su trabajo y era de, oye, no, que este fantasma ponle tal, o que el cadejo, que es ahorita ya nos contará Chuy, que es el cadejo, los pelitos más erizados, es decir, todo ese trabajo a nivel, digamos, creativo que se logró para que los niños puedan tener pues una ilustración muy bonita en cada uno de estos capítulos. Cuéntanos también. Es que el trabajo de Carlos fue muy bueno. O sea, si ustedes van a ver en el libro unas ilustraciones increíbles, y aparte muy responsable, ¿no, Beca? O sea, porque hubo varias cosas en donde nosotros nos poníamos así como que
con la urgencia, ¿no? De que fueran así como se lo decíamos, y lo hacía. Una de ellas es, por ejemplo, una fantasma en un baño, que es en un colegio. Entonces, como nos gusta mucho el terror, le decíamos a Carlitos, es que debe de ser como la prota de Hasta el viento tiene miedo, que es esta gran peli de Carlos Enrique Taboada. Entonces le decíamos, tiene que ser así. No, bueno, le tomó una fotografía, ¿no? Hizo un trabajo magnífico. Y aparte estuvo también ahí la participación no solamente de Carlos ilustró de manera genial, pero también abrimos la posibilidad de que hubiera empatía con ilustraciones de niños, ¿no, Beca? O sea, esta situación de que nosotros y Dalila incorporásemos a niños a ilustrar. Hay pequeñas viñetitas en donde este Pato, el sobrino de Beca, e Isma, mi hijo, están ilustrando, ¿no? Y lo hacen como si fueran cartitas y ponen el nivel de riesgo, no te le acerques, ten mucho cuidado, ¿no? O sea, ponen cositas en donde pues se ve que no es solamente de nosotros el libro, ¿no? Sino que es de Carlos, de Horacio. Horacio también se aventó se me olvidó decirlo, Horacio se aventó una magistral, porque yo dejé ahí como que un huevo de Pascua que nunca pensé que alguien en la vida lo fuera a encontrar, y este desgraciado, así como en 2 segundos, es el nombre de Luis del Luchador. Ahí se los dejo de tarea. Le puse un nombre muy raro que saqué de la Gaceta Policial. Pues Horacio se tardó creo que 10 segundos en descifrar quién era, ¿no? Entonces, este tipo de cosas tan a 4 manos junto con las ilustraciones, pues hacen que el libro esté muy padre, esté muy bien ilustrado, ¿no? Sí, creo que esto que dices del proceso fue un proceso muy colaborativo, y eso es algo que también agradecemos muchísimo, no solo contigo, Dali, que fue, digamos, como les decía, la que planteó la idea inicial de donde germinó todo, sino que realmente era muy colaborativo tanto con Carlos, como dice Chuy. Creo que fue un acierto que incorporaron a Carlos desde el inicio, porque muchas veces sucede que el ilustrador llega ya que todo está escrito, ¿no? Y entonces era muy bonito porque desde el primer capítulo nosotros como que íbamos entregando los capítulos y Carlos comenzaba a hacer los bocetos de las ilustraciones. Y eso era increíble porque pues precisamente había retroalimentación nuestra, o de pronto cosas que igual no habíamos imaginado de una manera, él lo presenta y decíamos, no, o sea, es que ni me lo había imaginado así, pero quedó perfecto, ¿no? Entonces era muy lindo cómo todos contribuían. Y luego, pues esta parte que dice Chuy de los niños que invitamos, ¿no? A Chuy y a mí nos gusta mucho un género del siglo XIX, que son los diarios de viaje. Y esto es algo que cuando nace como disciplinas como la arqueología, la etnografía, como que estos exploradores del siglo XIX salían al mundo a descubrir todas estas cosas exóticas para ellos, la mayoría de ellos pues europeos, y entonces hacían diarios donde había como estos 2 niveles de lectura, el texto y la imagen, ¿no? Muchos de estos exploradores hacían ilustraciones de lo que se iban encontrando, notitas, pues sentaron las bases de las disciplinas que nosotros estudiamos, ¿no? Entonces nos gustaba también como hacer un guiño a ese género. Entonces, desde un inicio dijimos, este libro tiene que ser como un diario de viaje, y de hecho por eso también en la historia, en la trama, hay un libro que es muy importante y que los niños tienen que terminar de llenar, un libro que iniciaron algunas personas antes de ellos para registrar la historia de los fantasmas, y ellos tienen que continuar esa labor. Y entonces por eso queríamos que el libro tuviera este aspecto visual, donde de pronto te encuentras como con estas viñetas, como dice Chuy, que son como hojitas de cuaderno, donde están los dibujitos que hicieron ellos, como si los niños estuvieran haciendo un diario de viaje, y que se complementa con los mapas y todas estas otras cosas que agregamos. Y que también era como algo, como dice Chuy, para generar empatía, porque pues los niños todo el tiempo están garabateando en sus libretas, o que ¿no? hacen un papelito con un dibujo y se lo avientan al amigo, y, o sea, como que queremos también tener ese elemento. Y bueno, esa colaboración también fue muy importante porque también, aprovechando que teníamos a Isma a la mano, un lector del rango de edad al que queríamos llegarle, pues se volvió nuestro mejor lector y crítico, ¿no? O sea, de pronto Chuy le compartió, oye, mira, esto es lo que ve que yo trabajamos hoy para este capítulo. Y yo decía, eso está de hueva. A ver, no, así no, yo haría esto, ¿no? Entonces también era muy lindo porque él nos iba también como guiando un poco en el proceso. Sí, sí. De hecho hay pequeños guiños a la cultura de la
de las series y del anime y de todo este tipo de cosas que consumen los niños en el libro, porque tanto platicábamos con él que poníamos, por ejemplo, frases de Goku, ¿no? Entonces Luis sintió el verdadero terror, ¿no? Le ponía, porque Isma lo decía, ¿no? O sea, esta parte es donde puede quedar esto, ¿no? O de Naruto también, porque, o sea, este tipo de cosas como que hacíamos, pues pequeños guiños que los niños van a entender de maravilla, o sea, van a decir, ah, están hablando de esto, y que pues también les genera como que este interés de una escritura que no está peleada con lo que ellos conocen en su forma de ver el mundo, ¿no? Y bueno, y aquí de nuevo Horacio, que además tiene un gran sentido del humor, nos escuchaba porque Chuy venía a nuestra casa y echábamos café y comíamos pancito, cosa que amamos hacer, y nos poníamos como a platicar y tratar de aterrizar los capítulos, ¿no? Y hacer nos hacíamos como escaletas para definir qué iba a pasar en el capítulo, y ya después, ya sé que Chuy escribía la mitad y yo la mitad, o él escribía uno y nada más me lo mandaba, o yo escribía uno completo y se lo mandaba a él, o sea, como que íbamos rebotando las cosas, pero nos sentábamos a hacer la escaleta primero. Y entonces de pronto que nos atorábamos con algo y Horacio nos escuchaba o se sentaba un rato ahí a echar cafecito y nos decía, no, ya así, yo creo que así pueden salir de esto. O nos decía, ¿saben qué? Estaría cagadísimo que Luis diga esto, ¿no? Entonces era muy lindo porque todos aportaban cosas, y aquí nuestra querida editora también, de pronto ella nos leía y nos regañaba porque nos decía, estoy traumada con este capítulo, no pueden hacer esto, ¿qué está pasando? A ver, vamos a reescribirlo. Entonces, y eso es lo que dice Beca, ¿no? Bastante interesante, porque sí tiene todo este valor histórico, antropológico. De verdad hay datos interesantísimos de las iglesias, de las calles. Yo aprendí, la verdad, muchísimo con estos pies, pero también es muy divertido. Caro y Luis son vecinos, viven en La Lagunilla, que es una zona bastante popular en Ciudad de México. Los invitamos a que se vayan a La Lagunilla, y de pronto andan en la bicicleta y van en la secundaria 1, donde también se aparece la Santa Compañía, que son como 7 frailes que traen por ahí el ataúd. Es decir, pero es muy divertido. La mamá de uno de ellos pinta, por favor, se pone uñas en la Merced, va que le pongan uñas. Se compran los postizos a la Merced. Entonces hablamos de la Merced, hablamos del mercado de Sonora. Es decir, sí tiene toda esta parte de historia muy interesante, pero tiene un toque de humor que de verdad, o sea, nos cachábamos. Hay un personaje que a mí me gusta mucho, lo voy a presumir todas las veces que pueda, que inventó Beca, que es el papá de Caro. Porque el papá de Caro somos todos los papás del planeta, ¿eh? Trata de empatar con su hija y utiliza, díganme si no lo han hecho, tratan de utilizar el mismo lenguaje que ella, ¿no? Entonces la niña dice, papá, estás hablando chavorruco avanzado, ¿no? Le dice, ¿no? Porque él trata como que de empatar todo el tiempo, y pues la niña así como que, pues gracias, papá, pero estás diciendo otra cosa. Pero la preocupación, o sea, pero también está preocupado por proteger a su hija, ¿no? O sea, por tratar de estar un poquito más, y yo creo que ese es un gran aporte del libro, ¿no? Porque los que somos padres nos vamos a reflejar mucho en eso, o las mamás, que son un emblema, tanto la de Luis como la de Caro, son un emblema de trabajo, ¿no? También es un homenaje a estas mujeres que pues hacen todo lo posible por sus hijos, ¿no? Entonces ahí está como que ese tipo de pequeños homenajes a la vecindad del centro histórico, ¿no? Que son gente aguerrida, gente de trabajo, comerciantes la mayoría, y pese a cómo les venga la vida, así la aceptan, ¿no? Sí, bueno, con esos toques divertidos que dice Dalila, justo pensábamos, bueno, a ver, esto es como un Harry Potter tropicalizado, ¿no? Y entonces, si en Harry Potter van al callejón a comprar sus insumos de brujos, pues ¿dónde irían unos niños del centro? Pues al mercado Sonora. Ahí es donde van los brujos de la Ciudad de México a surtirse, ¿no? Y entonces, pues ¿a dónde van? Al puesto del hierbero. Ahí es a donde van a conseguir sus menjurjes. Justo como que queremos incorporar con estas notas de humor cosas de la cultura popular mexicana, como esto que decimos, en la Merced hay un callejón, bueno, una calle que es como la calle de la belleza, o el callejón de la belleza, que es donde están pues todos estos puestos donde compras tintes y demás, pero hasta te pueden depilar ahí, o sea, entonces ves a las mujeres que les están depilando las cejas y el bigote en la banqueta, ¿no? Entonces, eso también es parte de la cultura de la ciudad, o sea, también queríamos como romper un poquito, porque Chuy y yo somos muy de esta idea de que
la historia con H mayúscula y la solemnidad y todas estas cosas como académicas son de hueva, ¿no? O sea, a nosotros nos gusta reírnos con la historia, divertirnos, contar chistes. No nos tomamos nada en serio, a veces nos juega en contra no tener esa seriedad. Pero entonces también queríamos como plantearnos que en esas prácticas sociales, populares del día a día de la Ciudad de México y sobre todo el centro, también hay cultura, eso también es parte de nuestra cultura. Y entonces queríamos que eso estuviera incluido en el libro de alguna manera y que no fuera pues nada más un libro de historia seria, ¿no? Sí, en ese sentido no queríamos que fuera justo como una cosa muy de la escuela, de un capítulo, un fantasma y ahí se acabó. No, o sea, aquí lo interesante es que se hila todo. Luis y Caro pasan de un capítulo a otro enfrentándose a estos fantasmas de la ciudad y eso creo que lo hace pues bastante rico, ¿no? Porque te vas enterando ahí de todas estas apariciones y yo creo que puede ser también muy interesante para los niños, justo que pues por ahí de pronto se emocionan y quieren quizá aprender más de historia de cierto edificio, ¿no? De Santiago Tlatelolco, todo lo que vamos ahí aprendiendo de Bernal Díaz del Castillo, todos estos guiños tanto históricos, pero con un toque de humor que de verdad se la van a pasar muy bien con esas aventuras de Luis y Caro. También esto de Luis y Caro contra los fantasmas de la ciudad es también un homenaje al santo, porque era el santo contra las momias de Guanajuato, y ahora son dos chavitos que están peleando contra estos fantasmas, pues porque ya no está el santo, ¿no? Así, ya se jubiló el vato, ¿no? Ya fue, ¿no? Ya no dejó la estafeta a otro lado. Y también a los cronistas, los antiguos cronistas que buscaban fantasmas. Cuando empieza la contaminación lumínica, pues los fantasmas ya no tienen espacio para aparecerse, ¿no? La luz los corre de los espacios, ¿no? Aquí ya no puedo aparecerme. Entonces, pues ahora gracias a Luis y Caro se vuelven a aparecer los fantasmas y vuelven a ver estas luchas épicas, porque sí son súper épicas, pero a lo infantil, ¿no? No como el santo que se agarraba a cachetadas con Drácula, no de esa manera, pero sí son de cierta manera épicas. Y bueno, yo solo para ir concluyendo, esto que les decíamos de que metemos el humor en la cultura popular, también creo que había algo ahí sí muy serio que queríamos tratar de hacer, incorporando esta parte popular, como también dice Dalila, poniendo a nuestros personajes en la lagunilla, en estas zonas que son como ya la periferia del centro histórico, no es la parte turística, pero es una parte que está habitada y que tiene un estigma social muy fuerte, ¿no? Si uno va a la Ciudad de México, les van a decir, no, ni te metes a la lagunilla, no te metes a Tepito, ahí no vayas, ahí es peligroso, ahí asaltan, ahí. Entonces también decimos, o sea, ahí hay historias que contar y hay personajes cuyas vidas merecen también ser tema de literatura, ¿no? Entonces eso también era algo que queríamos hacer, abrir un poquito el panorama, el tipo de historias que se pueden contar sobre la ciudad y al tipo de personajes que las habitan. Tenemos, por ejemplo, también al jardinero de la escuela, ¿no? Que tiene un conocimiento de su pueblo en Veracruz y se los cuenta a los niños de cómo se hacen las cosas en su pueblo, en su comunidad. O sea, también decir, todo eso es un conocimiento también que merece estar en un libro. Y entonces, pues esperamos también como hacer ese homenaje a los habitantes del centro histórico. Pues, a ver, es que creo que justo el libro sí es de la Ciudad de México porque pues es donde crecimos y vivimos Chuy y yo, pero también creo que es una invitación a tratar de recuperar las historias que hay en todas las ciudades, ¿no? O sea, creo que también lo que queremos es que no se pierda la memoria de esas historias, que las sigan contando, porque si estas que narramos han llegado a nosotros es por la tradición oral, ¿no? O sea, si pensamos que La Llorona tiene un origen prehispánico, o sea, no les vuela la cabeza pensar que se sigue apareciendo y seguimos hablando de La Llorona después de 500 años. Eso es gracias a que la gente ha contado esa historia, ¿no? Y creo que también es una reivindicación de que lo fantástico también es histórico y también vale la pena estudiarlo, porque de donde venimos nosotros, que es el mundo más académico de la historia, pues pareciera que esos temas no son importantes, pero los fantasmas nos dicen mucho sobre nuestra cultura y nos dicen mucho sobre nuestra historia también.